y denme en 2 minutos que ahí vengo. Antes de avanzar, y a modo introductorio, porque nos va a servir para plasmar lo que veamos de objetos y vectores, eh, asumo que ustedes al principio de cada clase ya por lo menos se bajan o durante la semana controlan que yo haya subido lo que se vio en la clase anterior. Yo, como les dije, si puedo lo subo el mismo día y si no puede ser al día siguiente o al otro. Eh, Eso significa que de la semana pasada ustedes tienen el proyecto actualizado, que es el que venimos siguiendo. Si no lo tienen, descárguenlo y la tarea que yo les voy a dar, arranco dándoles, que se las doy, pero yo lo vamos a ir haciendo en paralelo porque no van a poder salir solos o no quiero que se demoren mucho investigando. Es la siguiente: si este es el proyecto, que es el que estoy compartiendo, primero, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Sí, Sí, Bien, profe. bien, ok. Eh, si ustedes recuerdan, bueno, la primera vez que hicimos algo, arrancamos con un main y en el main teníamos todos los métodos. Después lo que hicimos fue crear un paquete y crear un par de clases y desde el main invocábamos los paquetes. Creo que el primero fue el de números primos. Después avanzamos un paso más y dentro del números primos yo les mostré que ahí también podía tener un main. Bien, y se ejecutaba. ¿Cómo quedó esto? Esto quedó así, quedó con un main que ejecuta todo. Entonces, si yo ejecuto este main de la clase main de mi proyecto, lo que hace es ejecutar cada uno de los bloques que venimos haciendo. ¿Qué me gustaría? Me gustaría que esta funcionalidad que está acá, reemplazarla por un menú. ¿Bien? Entonces, que haya un menú si yo elijo elegir acá el múltiplos en vector, se ejecuta, si no el de números primos, si no el de figuras y si no el ISBN. El menú lo vamos a hacer por ingreso de teclado. Bien. Y para hacer eso, yo arranco explicando esto, después voy a explicar un poquito de objetos y después la tarea que les voy a dar es que implementen objetos de manera tal que esto quede un poquito mejor elaborado. Bien. Para, a ver, si yo tengo un menú y la forma de interactuar con el menú va a ser por ingreso de teclas, lo que necesito es alguna tecnología de soporte que me permita capturar el ingreso de teclas. Y esa clase que vamos a implementar se llama Scanner. Bien, entonces me vengo a mi mail y voy a declarar un objeto del tipo Scanner. Y ya acá vemos el primer temilla de objetos de los que vamos a ver hoy es el constructor. Yo, para instanciar un objeto de una clase, porque hasta ahora hemos venido trabajando con todas clases abstractas y métodos estáticos. Ahora yo ya sí estoy necesitando instanciar un objeto de la clase Scanner y eso se hace con el operador new. Y Scanner, que sirve para muchas cosas, como por ejemplo para leer de archivos, que ya vemos si terminamos utilizando Scanner o cualquiera de las otras 200 estrategias que hay para leer de archivos. Por ahora el Scanner lo vamos a utilizar para leer de Standard Input. Seguramente lo que ustedes ya saben, tienen que haberlo visto en sistemas operativos, lo que es Standard Input y Standard Output. Entonces, como yo con mi clase Scanner lo que quiero leer es Standard Input, que es de donde voy a ingresar las opciones del menú, bien, voy a pasar como parámetro system.in. Si ustedes recuerdan, cada vez que yo quería imprimir algo en pantalla, le hace Standard Output. La forma de hacerlo era system.out.println, ¿se acuerdan? Bueno, así como está system.out, está system.in. Un segundito que quiero poner el listado de participantes acá
porque no veo si alguien levanta la mano. Ahí está. Bueno, y como norma, cada vez que yo utilizo algún recurso, todo lo que sea input y output se puede categorizar también como un recurso. ¿Y qué les han enseñado siempre ustedes cuando ustedes abren un recurso? Una vez que el programa termina, ¿qué deben hacer? Cerrar el Cerrar recurso. el recurso, exacto. Entonces, acá al final vamos a poner sc.close. Bien. Entonces, yo podría poner algo como so, ingrese una opción y acá vamos a poner uno y uno punto, por ejemplo, uno múltiplos en vector. Dos números primos. Tres, estaría bueno que ustedes vayan siguiendo lo que voy haciendo acá, que traten de ir escribiéndolo ustedes también. Tres figuras, y esto era ciclos por, era el tema, si no recuerdo mal. Y el último que hicimos fue 4 ISBN. Bien. La idea es que yo pueda imprimir ese menú en pantalla y después poder capturar el ingreso de una tecla. Bien. Y para eso uso el escáner. Entonces voy a poner, por ejemplo, y dado que estas opciones son todas enteras, yo puedo decir int op es igual a sc.nextInt. Bien. Y después ya que estamos, a ver qué estructura de control utilizarían ustedes ahora para, en función de lo que se ingresó por pantalla, por teclado, ejecutar la función que corresponda. Un switch. Un switch. Entonces, switch OP. ¿Y cuáles son las opciones? Uno, dos, tres y Uno, cuatro. dos, tres, cuatro. Bien. Pero puede ser que se ingrese cualquier otro, que puede ingresar un 9, por ejemplo. Entonces yo puedo arrancar esto, entiendo que ya lo han visto, entiendo que en JavaScript existe el default. Entonces vamos a empezar con un default. Ya después vamos a ver qué es esa flechita, porque estamos viendo el switch clásico original. Default. Y entonces, ¿cómo es la estructura del switch en Java? Switch como keyword la expresión que quiero evaluar y después los casos. Entonces, case, dijimos uno, dos puntos, ¿qué tengo que ejecutar acá? El de El múltiplo. múltiplos. Múltiplos punto run. Y si no recuerdo mal, en el caso de JavaScript también tienen que cortar o no hace falta cortar con un break. Sí, Sí, hace profe. falta, profe. Bien, listo. No saben lo que nos ahorramos de tiempo de clase con esto. Entonces, break. Si alguien, yo estoy mirando acá la pantalla, si veo que nadie levanta la mano, asumo que vamos bien. Break. Después viene case
2. Y esto Hola, era, hola, hola. sí, ¿alguien está diciendo hola, hola? ¿Alguien quiere preguntar algo? Ok. Case 2 era números primos. Bien. Figuras y figuras. Eh, y en este caso no hace falta un break. Yo por hábito, por buen hábito, por los dudas que quiera agregar más opciones, siempre lo agrego. Perdón, en este caso sí haría falta porque está el default abajo. Pero si no tuviera el default, si, aún siendo la única, la última opción, donde teóricamente, teórica y prácticamente no es necesario poner un break, por una cuestión de buena práctica, siempre recomiendo ponerlo porque nada impide que yo después quiera pasar una opción para arriba, otra para abajo, agregar una, ¿estamos? Y si ya tengo el break puesto, me quedo tranquilo. Bueno, ¿qué pasa si ejecuto esto? Bueno, dice ingresa una opción y vamos con, qué sé yo, la número 2. Entonces elijo 2 y eso tendría que ser números primos. ¿Para qué pasó acá? Porque están Profe, le todos los quedaron las parámetros de abajo. funciones Claro. en el código. ¿Cómo? Le quedaron las Ah, funciones gracias, fuera de la gracias, switch. gracias, gracias. Sí, señor, perdón. Una Esto lo consulta, saco. profe. Yo hice el case 1, cuando termino el break y toco enter, como que me tabula a la altura del break el case 2. ¿Por qué puede Sí, ser? no, porque está mal. A ver, probablemente si vos te venís acá y le das un enter y acá escribo case 5, le doy 2 puntos, ahí solito me lo corrió. Solo me lo corrió a la izquierda. Ah, que le puse 2. A ver. ¿Bien? Sí. Son cuestiones del IDE, vicios del IDE. Entonces así vamos de vuelta, vamos con la opción 2 y ahí están los números primos. Bueno, la primera tarea que les doy, para lo cual les doy 2 minutos, es que quiero que una vez que yo elegí una opción, no quiero que termine el programa, sino que me vuelva a preguntar el menú. ¿Estamos? 2 minutos. Profe, con alguna opción para salir. No, sí, vamos a terminar en eso, porque al final les voy a terminar que construyan una clase menú que va a tener una opción salir o volver. Pero ahora ya no la pido, pero si vos la querés poner, no está de más. Si vos querés poner una opción salir, la podés poner. Bien, gracias. Bien. Y lo que vamos a ver a continuación también es lo vamos a hacer fallar. Pues si yo hubiese puesto una letra A, por ejemplo, hubiese reventado una excepción. Que ya llegamos también a eso. Profe, perdón. Sí, ¿Puedes subir un poquito el código? ahí está Ahí está, mejor. gracias. Sí, sí, sí.
Mm. Bueno, estamos en tiempo. Asumo que la solución por la cual han optado todos es por la de poner un while, ¿no es cierto? Y hay distintas formas. Yo podría haber hecho algo que en primer año se los da como contraindicado y prohibido, que es poner un while true. Bueno, yo uso while true en todos lados, ¿estamos? Y cuando me tocó dar AED, dije exactamente lo mismo. La idea es que ustedes vean la parte algorítmica lo más dura posible, ¿estamos? Pero si ustedes agarran cualquier repositorio en GitHub, van a ver while true en todos lados. Lo importante es que haya una condición de corte. ¿Bien? Si lo quisiera hacer sin un while true, bueno, yo podría haber dicho, a ver, vamos con el while true. Yo podría haber puesto acá, acá. While true. Bien. ¿Qué es lo que no le gusta acá? Bueno, no importa, ya vamos. Bien, sí, porque se da cuenta que no tengo situación de corte. Y podría haber puesto acá una opción 5. Eh, 5. Salir. eh, y acá le doy un reto. Ah, y no llego al close. Necesito salir de acá. No hay problema. Lo cierro acá. Entonces, vamos con el 1. Los múltiplos. Vamos con el 4. Los códigos SVN, etcétera, hasta que le dé 5 y el 5 termina el programa. Otra opción, si no quiero ir con un while true, yo podría haber pasado esto que está acá arriba. No sé, igual a -1. Acá le podré haber puesto mientras OP sea distinto. Bueno, ¿cuál era la para salir? ¿El 5? 5. Esto lo saco de acá.
Y, acá simplemente pongo un break entonces. El close está donde corresponde, sí. Y yo entiendo que con esto deberíamos andar. A ver, el while está acá. Abre acá, imprime, switchea. Acá este int está de más. Switchea, 5 no hace nada. Y finalmente cierro. Ejecuto. 1, 2, 5. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Puedes subir un poco? ¿Por qué al principio lo inicializa en -1? Eso es lo que no entendí. Para inicializarlo en algo. Le puede haber puesto 1, no hay problema. Porque acá lo voy a leer. No sé si puedo no inicializarlo. Yo creo que me va a dar error esto. Sí, me da error. En algo lo tengo que inicializar. ¿Me explicó? 0. Claro. Menos 99. Cualquier cosa que sea distinta de 5. ¿Me explicó? Bien. Y vamos a ejecutar de vuelta. Y ahora yo voy a, como entrada, voy a ingresar A, la letra A. ¿Y qué pasó? Se todo. rompe porque espera un int. Bien. Entonces, ¿qué puedo hacer? Primero darme cuenta que qué tipo de excepción estoy recibiendo. La excepción se llama Input Mismatch Exception. En JavaScript existen las exceptions también, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿No? ¿Los escucho? ¿Nadie me contradice? Bien. Y asumo que existe try catch, igual que acá. Hay otros lenguajes donde se llama try except, por ejemplo. Hay lenguajes que tienen una cláusula de finalización, como el finally que existe en Java. No recuerdo si existe en JavaScript. Pero en definitiva, yo lo que puedo, a ver, sabiendo de antemano que este next int que está acá va a ser un parseo y puede fallar, lo que puedo hacer es ingresar esto en un bloque try catch. Ejecuto de nuevo. Vamos con el 1, vamos con el 2, vamos con la A. Sí, ya sé. ¿Cuál fue el problema?
tiene el switch fuera, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuál fue el problema? En ningún momento pone para volver a ingresar la opción. Exacto, entonces quedó con un valor que me hace saltar, ¿no es cierto? Cada uno de los bloques me hace repetir. ¿Qué pasa si acá le pongo un continuo? Uno es un vector. Vamos con la A. ¿Por qué continúa? Switch OP. A mí me Es pasó lo con mismo. break. Eso está dentro del while, o sea, se está repitiendo todo el tiempo. Claro, pero de todas Y maneras, la última válida fue el uno. Bien, yo acá estoy leyendo el int. Le pongo una salta la excepción. OP tiene que terminar valiendo algo. Bien. El continuo lo que provoca es que vuelva al próximo ciclo del while, o sea que vuelva a imprimir el menú y vuelva a hacer un next int. ¿Qué pasa si le... Bueno, no es lo que estoy buscando. ¿Se entiende que no es lo que estoy buscando, no? sí, Entonces vamos a hacer así. claro, tipo todo lo que está en el switch no tiene que ir dentro del try. O sea, todo el switch no tiene que ir Me dentro del pone try. una OP-1 en el catch. Acá estoy poniendo P igual a 0. Ah, perdón. Lo saqué el break. Con una OP igual -1 creo que va a entrar en el switch porque va a valer -1 la opción. Bien, OP vale 0. Ahí, profe, lo A ver, hice, leo el próximo entero. O sea que me vengo a la consola y acá elijo 1 y le doy Enter. OP, vamos al siguiente paso. Lo leyó bien. OP vale 1. Bien. Vamos al siguiente caso. Voy a leer OP. Acá voy a meter la A. Siguiente paso, salta, tiene que imprimir el mensaje de error. OP es igual a 0, que valía 1. OP vale 0. Break, break, break. Profe, Profe, me parece que es un problema que hay que limpiar el buffer del escáner. Ahí por chat le voy a pasar un código que vi, que creo que hay que hacer eso adentro del cache. Ah, ok, listo, pero lo, ya está, listo. Mientras no sea un problema de código, no hay problema. Ok, sí, no, pásame el código. profe, sino lo otro que puede hacer porque parece como que pierde el puntero del escáner. Se hace SC igual new scanner, lo mismo como está puesto arriba.
vuelve a tomar el puntero y ahí se resuelve. Y lo mismo hay que poner OP igual a 0, lo mismo, para que termine valiendo 0. El mensaje este que está acá lo voy a pasar abajo. Profe, Eh, ¿por qué pone el OP igual a 0 en el catch? Eso no entendí. Porque OP, a ver, yo acá tengo una asignación. ¿Ves dónde pinté? Sí, sí, sí. Bien. ¿Cómo es el orden? ¿Cómo es la secuencia de instrucciones acá? Primero se ejecuta el next in y después se asigna. Cuando se ejecuta el next int, salta una excepción, por lo tanto la asignación nunca ocurre, por lo tanto OP termina valiendo lo que valía antes. Si es la primera vez que se ejecuta, va a valer un 0, pero si es la quinta vez que se ejecuta y la vez anterior fue un 1, como fue el caso de recién, OP termina valiendo 1. ¿Bien? Entonces yo necesito que OP sea distinto porque no quiero que se ejecute ningún código de este. Una vez que yo capturo la excepción, le digo, bueno, que OP valga 0 para que entonces entre por el default. Y el default es, debe ingresar un entero entre 1 y 5. ¿Se entiende? Ah, claro, sí, ahí entendí. Sí, sí. Seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Porque también, Bueno, claro, estaba arriba el OP igual a 0. Sí, ahí entendí. Ahí, bien. sí. Entonces, mira, vamos a este caso de vuelta. Arranco con el 1, que eran los múltiplos, y ahora sí vamos con la A, y acá está. Debe ingresar un entero entre 1 y 5. Y muchas gracias al que aportó la idea del escáner, porque yo solo no me hubiese dado cuenta, o sea, hubiese seguido pensando que era un problema de lógica, y es un problema como decían ahí, del buffer con el que quedó el escáner. O sea, el problema quedó el programa quedó en un estado inconsistente, ¿me explico? Pensé que era un problema de lógica. Bueno, listo. Eh, ya que estamos viendo el tema de excepciones, no, acá no. Esto es. Dentro de la lista de materiales de hoy, acá está. Está el tema de manejo de excepciones de Java. Bien. Es muy parecido a lo que tienen que haber visto con JavaScript, pero hay algunas cosas, a ver, la mayoría la voy a dejar por cuenta de ustedes, es lectura, pero sí hay algo que me interesa, en lo que me interesa centrarme, que es en este cuadrito que está acá. En Java, la mayoría de las especificaciones que vamos a ver y sus implementaciones van a ver que la mayoría son interfaces. Y entiendo que cuando yo hablo de interfaz e implementación es algo que ustedes lo están entendiendo y si no, levanten la mano. Yo, clases anteriores dije, hay muchas cosas que fueron definidas dentro del lenguaje, pero no fueron implementadas, al menos no al principio. Después terminaron siendo implementadas, pero no todas terminaron siendo implementadas por el creador del lenguaje, que originalmente fue Sun Microsystem, después pasó a Oracle. Típico ejemplo es todo el soporte que se le da a la edición de Enterprise, o sea, Java Enterprise Edition, fue desarrollado por distintos vendors. Bien, y cuando ya más adelante veamos qué es un JCP, qué es un servlet y demás, ahí se va a ver más claro, pero
para yo poder hacer una aplicación que sea web y que pueda correr embebida en un contenedor web, hay un montón de clases de soporte de infraestructura, que, como por ejemplo son los servlets, que no estaba solamente la especificación escrita. Es como que yo les diga, a ver, vamos a planificar una ciudad, ¿bien? Bueno, yo puedo construirla completa o no. Lo que sí está claro es que lo primero que tengo que definir son los planos, ¿bien? Entonces yo diagramo, supónganse, no sé, 3 kilómetros de ancho por 3 kilómetros de largo. Una ciudad chica, un pueblo, ¿bien? Y bueno, acá va a estar, qué sé yo, la catedral, acá va a estar la plaza principal, acá va a estar la municipalidad, acá va a haber un barrio, acá con estas 15 casas, ¿me explico? Bueno, pero resulta que yo arranco construyendo la catedral, la plaza y la municipalidad. Y no me interesa construir cada una de las casas. Después puede haber, yo puedo convocar a un montón de empresas o vendors que ellos van a construir las casas, pero ¿qué necesitan ellos? Los planos. Y lo que yo sí le tengo que dar son los planos. ¿Bien? Esta analogía que estoy haciendo, llevando el mundo de la programación, es lo que se conoce como especificación, que vendrían siendo los planos, e implementación, que es la empresa que va y levanta la casa o la que va y construye el código de el servlet, por ejemplo. Ahora bien, ¿cómo se formalizan estos planos en el mundo de la programación? A través de la definición de interfaces. Una interfaz no es otra cosa que un contrato. Suelen ser definiciones, conjuntos de funciones y a veces atributos en algunos casos, donde yo defino cuál es la entrada y cuál es la salida de cada una de esas funciones. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Entonces, cuando yo construyo mi jerarquía, mi esquema de clases e interfaces, en el caso del manejo de excepciones, mi punto de partida es este cuadrito que están viendo en pantalla. Hay una clase o interfaz que se llama throwable, de la cual extienden o implementan dos clases principales. Una se llama error y otra se llama exception. Y a su vez, de exception van a extender o implementar tres grandes grupos. Esto hay un montonazo, ¿no? Pero una se llama runtime exception, otra se llama IO exception y otra se llama excepciones. Bueno, otras son excepciones del programador. No es que haya un montón porque son todas del programador, no, hay un montón aparte que no son del programador. ¿Qué otra cosa estoy viendo acá? ¿Qué otra diferenciación hay, aparte de haber errores y excepciones? Levanten la mano alguno, vamos. ¿Fallas? Algo que están viendo en pantalla. En el momento en el que ocurre, No, lo están viendo en pantalla en el dibujito. ¿Qué otra cosa diferencian ahí? Que unas son chequeadas y otras no. Ah, no, ok. ¿Qué significa chequeado? Chequeado es a ver, el chequeo de excepciones es un mecanismo por el cual, un mecanismo que me provee el lenguaje, por el cual en tiempo de diseño yo puedo definir, el lenguaje ya lo he hecho con varias, como por ejemplo exception e IO exception, que son todas checked, ¿no es cierto? Yo puedo definir nuevas excepciones o que heredan directamente de throwable o de exception o de IO exception, ¿no es cierto? Y si yo las defino como chequeadas, lo que significa es que estoy obligando al programador a capturar esa excepción. Vamos de vuelta al código. Fíjense que yo al principio tenía esto que está acá, lo tenía así. ¿Se acuerdan que no estaba el try? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Sí, profe. ¿Por qué no estaba el try? Porque
Porque el tipo de excepción que puede arrojar nextInt, que ya no me acuerdo, ¿se acuerdan? Yo recién les dije, fíjense qué tipo de excepción es, no me acuerdo cómo se llamaba. Ese tipo de excepción es no chequeada. Es decir, no me está obligando a poner un try catch. Más adelante vamos a ver casos donde no hace falta que yo ejecute el código, me dé cuenta que hubo una excepción, entonces vengo y pongo el try catch, sino que directamente el código no va a compilar. Si las excepciones definidas, que puede ser una o n, repito, si las excepciones definidas por el método nextInt fueran chequeadas, el código no hubiese compilado directamente. Yo me hubiese visto forzado a poner el try catch incluso antes de poder ejecutar el código. Esa es la diferencia entonces entre una excepción o error que sea chequeado contra uno que no sea chequeado. ¿Se entendió? Sí. Bien. Sí, profe. A lo largo del cursado vamos a ir viendo ejemplos de ambos y vamos a ir definiendo nuestras propias excepciones. Por ahora hago la mención. Vuelvo entonces para atrás y dejo esto como estaba. Y nada más. Suficiente. Bueno, entonces ahora hago una pausa acá y voy a avanzar con algunos conceptos de objetos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de esto mismo que está acá, reescribirlo utilizando clases que me permitan definir un menú y ejecutarlo. Imagínense que yo tuviera dentro de múltiplos en vector tuviera n subopciones. O que, por ejemplo, no solamente tuviera opciones, sino que de pronto por pantalla se me pidiera que ingresara el tamaño del vector, por ejemplo. ¿Me explico? O que ingrese los datos del vector a mano antes de ejecutarse el código que ve cuáles son múltiplos de cuál. ¿Se entiende? Para cada una de esas instancias yo voy a seguir necesitando ingreso por teclado. Y entiendo que es una buena idea contar ya con un menú y funcionalidades de menú que me permitan, ya sea no solamente elegir entre opciones, como estoy haciendo acá, sino que también me permitan ingresar datos por teclado. Entonces, la finalidad de la clase de hoy va a ser construir tal clase. Bien. Para construir tal clase tendríamos que avanzar entonces con algunos conceptos de objetos. Cualquier voluntario o N voluntarios o todos, por favor entren a Google y busquen ejemplos, si lo pueden hacer en inglés mejor, ejemplos de implementaciones de herencia en Java. Busquen, por favor. Levanten la mano los que ya hayan encontrado. Ejemplos de herencia en Java. Bien, dos, vamos, más. Bueno, me gustaría saber, me animo a decir que es muy probable que no, si alguien encontró un ejemplo distinto a figuras geométricas, animales, el perro que dice guau y el gato que dice miau. Son 5 que son típicos. Son figuras geométricas, animales, eh, los motores, los vehículos. ¿Cuál otro? ¿Quién me dice algún otro? ¿Personas? ¿Puede ser? Personas, ¿sí? Que está dentro de animales.
Animales, personas, y dentro de personas vos tenés el estudiante y el docente. Otro más, Sí, yo encontré de un auto, profe. el del auto, el de vehículos, por eso. Son los mismos, están recontra requemados y regastados, y a mi modo de ver no sirven, ¿me explico? No sirven para que uno, a ver, a modo introductorio sirven, pero ni de cerca ni de lejos muestran el verdadero objetivo de la herencia. La única manera de que ustedes van a poder realmente ya comprender casos efectivos para los cuales se usa herencia son, por ejemplo, ponerse a ver cómo son todas las interfaces y sus implementaciones en Java. Por ejemplo, ver, qué sé yo, en Swing. Swing una librería muy importante de Java para hacer programación visual, donde uno tiene ventanas, botones, combo box, listas de selección, etcétera, ¿no es cierto? Hasta que uno no llega a ese nivel, no termina realmente de comprender para qué sirve la herencia. Y todos los ejemplos que andan dando vuelta en la web son estos 5 o 6 que son todos pedorros, ¿me explicó? Mm, Habiendo dicho esto, seguramente yo voy a elegir ahora para mostrarles a alguno de ellos a modo introductorio y nada más. Sí, hay dos personas que siguen levantando la mano. ¿Tienen alguna duda? Bien. Eh, entonces, eh, los conceptos no los voy apenas los voy a mencionar porque ya algo dijimos en la clase pasada, han visto esto, ya han cursado paradigmas. ¿Qué me interesa recordar? Estamos que de las 4 características principales, eh, las podíamos tomar de a pares, que eran herencia y polimorfismo por un lado y encapsulamiento y abstracción por otro. Bien. ¿Qué es clase y qué es instancia? Ya lo tienen que saber. Si alguien necesita repasar algo, levanta la mano, pero si no, yo asumo que todo esto ya ustedes lo traen de antes. El paso siguiente sería ver entonces cómo defino una clase como instancio algo en Java. Bueno, de manera indirecta ya hemos visto esto, porque ya, qué sé yo, cualquiera de estos que está acá, desde la clase main misma, que es una clase, porque en Java todo tiene que ser una clase, ¿bien? O la clase figuras, que la hicimos concreta, alguna hicimos abstracto, no importa. Cada una de estas es una clase, y como estas clases solamente de ella hemos consumido métodos estáticos, nunca necesitamos instanciarla. La primera vez que instanciamos una clase fue acá. ¿Dónde está? Acá, en la línea 13. Scanner SC igual a new scanner. Esto que está acá es el llamado al constructor definido en una clase. Les pido que me den un segundito. Sí, perdón, me estaban llamando. Gracias. Bien. Entonces, bueno, no sé, chicos, díganme, vamos acá semana 3. Semana 3, vamos a crear un paquete que se llame eh, intro OP. Y algunos de los ejemplos que han visto ahí les resulta más interesante: personas, animales, figuras geométricas. Vamos, uno que levante la mano y aporte.
Yo tengo uno de empleado y baja programador. Bueno. Ah, y me faltó una, era la de las cuentas. Cuenta, caja de ahorro, cuenta corriente, las cuentas bancarias y demás. Bueno, el que me están diciendo ahora es empleado, entonces, bueno, podemos partir de persona. ¿Les parece? Sí, 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 lo pegué de todas formas en el chat. Pero sí se podría partir de persona. Bien. Persona. Bien, ¿qué tiene una persona? Un nombre. Bien, private string, nombre, apellido y DNI, cortemos acá. Es más, ni siquiera lo pongo el DNI porque así no lo hacemos tan extenso. Bueno, por convención, los atributos normalmente son privados y existe algo en Java que se llama modificadores de acceso. Bien. Perdón, los modificadores de acceso son, sí, son público, privado, etcétera. Existe para yo poder convertir variables miembro en atributos, bien, lo que normalmente se conoce como una property. ¿Qué, qué se utiliza para eso en Java? A ver si alguien me lo sabe decir. Miren, chicos, vamos a mi main acá. El main que está acá, ¿tengo un run acá? No. Sí, yo no. Bien. ¿Puedo repetir la Eh, pregunta? sí, vamos acá, mira. Este método que está acá está dentro del main. eh, al principio de todo. Total, no importa. Yo acá puedo decir persona P. ¿Bien? Y persona, si no me equivoco, ¿dónde está el main? ¿De dónde me lo tomo? Acá está, de intro P. Ven, solo me hizo el import. Persona P. Lo lógico sería que yo acá le haga un persona P igual a new persona, ¿no es cierto? Igual a new persona. Así como creé el escáner, creo una persona. Supónganse que yo ahora a la persona le quiero cambiar el apellido. ¿Cómo lo hago? Tenés Necesitarían que los getter y los setter en persona. Muy bien. Si Y yo el pongo constructor. P, muy bien, P punto, estamos, no estoy viendo ni el nombre y el apellido. Por el contrario, si yo a la persona, al nombre, se lo declaro como público y vuelvo al main y pongo P punto y ahora sí veo el nombre. ¿Bien? Bueno, que esto funcione no significa que esté bien. O que esto sea correcto no significa que sea lo correcto, o incluso menos significa que sea lo convenido. Lo convenido en Java es que yo tenga mis variables en un ámbito privado y para acceder a ellas, ya sea para escritura como lectura, lo haga a través de getters y setters. En otros lenguajes, como se hace, normalmente se define una property y a la property yo le defino el getter y el setter si es que lo quiero. Si estuviera programando en Kotlin y no defino ningún getter ni setter, accedo directamente a P, como a nombre, perdón, acá. Pero si yo defino un getter, un setter, internamente se van a estar llamando esos métodos. ¿Para qué? Porque yo puedo hacer que, por ejemplo, yo puedo querer validar, yo puedo querer que el nombre no tenga más de 50 caracteres. Bien. La forma de hacerlo es a través de un setter. Esta es una parte puntualmente que con la forma como se implementó en Java terminó siendo un poco tediosa. Personalmente no me gusta y eso que yo soy no me sale la palabra, no me sale la palabra.
Bueno, no es fanático, yo no soy fanático del Java, pero sí es un lenguaje que sigo mucho, digamos, me gusta muchísimo, de hecho es mi main stack. Aficionado, no me salía la palabra. Siendo gran aficionado al Java, digo, la variable acá, en este caso nombre y apellido, y si yo quiero que estos nombres y apellidos, estas variables, sean accedidas de manera controlada, las puedo convertir en una property y para convertirla en una property, que es una característica del paradigma de objetos, ¿no es cierto? Lo hago definiendo métodos que convencionalmente se llaman getter y setters, pero no tendrían por qué llamarse getter, get lo que sea, set lo que sea. En el caso de Java sí tiene que ser así, porque hay toda una pirámide de infraestructura montada sobre esta convención. Entonces no me queda otra. Entonces, tal como decía uno de sus compañeros, no sé quién fue el que respondió, esto lo vuelvo a poner privado y yo para acceder, sea tanto para leer como para escribir a nombre y apellido, tengo que definir algo que se llama getters y setters. Y bueno, y acá tengo dos formas de hacerlo, o lo escribo a mano o me apoyo en lo que me da el IDE. Vamos a escribir el primero a mano. Vamos a escribir algo que se llama public string get nombre y esto me devuelve el nombre. Y para el setter es public void set nombre, le tengo que pasar el parámetro nombre y esto queda como this.nombre igual a nombre. ¿Dudas hasta acá? Veo si alguien levanta la mano. Bien, entonces vuelvo a mi main. Acá vamos a poner un if true para que no se ejecute el código de abajo. Lo estoy usando como borrador a mi main. Entonces yo acá puedo decir p.setNombre no, vamos a poner nombres. A ver, vamos a poner bien. Y acá abajo vamos a poner un sort p. ¿Qué pasa si ejecuto este código? ¿Me va a dar un error? ¿Se va a ejecutar? Va a dar un error porque falta el constructor de persona. Yo digo que no va a dar ningún error. Y es Profe, cierto. A ver, lo que pasa es que en Java, si vos no especificas ningún constructor, se toma el constructor de la clase constructor por base. defecto. Y toda clase en Java hereda al menos de una clase base que se llama object. ¿Bien? Lo que va a pasar es que esto se va a ejecutar, pero lo que me va a mostrar es cualquier verdura. Esto que está acá, esto que pinté, es lo que devolvió el print. ¿Bien? Porque no sabe cómo imprimir, ¿cuál es el argumento del método print? El método printline. ¿Qué recibe como argumento? Un objeto. No.
recibe un string. Y el problema es que ¿y qué le estoy pasando yo como parámetro? Un objeto de la clase persona. En vez de pasarle un objeto de la clase string, porque string es una clase, le estoy pasando como parámetro un objeto de la clase persona. No sabe cómo hacer esa transformación. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no me dio un error? Si el método printline espera que yo le pase un string y yo le pase un objeto de la clase persona, ¿por qué compiló, por qué ejecutó y por qué no saltó un error? Porque internamente se está llamando a un método toString que también viene de la clase object, bien, y que por defecto lo único que hace es imprimir el nombre completo de la clase y esta arroba debe ser arroba la dirección de memoria donde está alojado ese objeto. ¿Se entiende? Entonces ya vamos a ver, ya llegamos a ver cómo hago yo para que modificar este comportamiento y que me muestre lo que yo quiera que me muestre. Antes de llegar a ese punto, vamos de vuelta a persona.java y le voy a decir lo mismo que hice con nombre, que le definí un getter y un setter, voy a hacer para apellido, pero nada más que en vez de hacerlo a mano, lo voy a hacer basándome en el IDE, apoyándome en la funcionalidad que me da el IDE, pueden hacerlo como, calculo que si hago clic derecho, generate. Clic derecho, generate. Y acá me pide constructor, getter, setter y setter, equal to string. Ya vamos a ver más adelante para qué se usa cada una de estas cosas. Bien. Otra forma de hacerlo es control N. Me vengo acá y aprieto control N, en mi caso command N, y voy a elegir getter y setter. Y le voy a decir de apellido, solito, ya ni me propone nombre porque se da cuenta que está. Entonces, enter nomás, y solito me escribió los getter y los setter para apellido. ¿Vamos bien? ¿Avanzo? Bueno, recién alguien me mencionó algo de un constructor y yo dije, bueno, efectivamente acá no hay ningún constructor explícito. Si no lo hay, se va a tomar el constructor por defecto, que es aquel que hereda de la clase object. Pero no obstante, estaría bueno yo tener un constructor que me permita cargar nombre y apellido. Y bueno, tengo dos opciones, o lo escribo a mano, o de vuelta, control N, elijo el constructor, selecciono los dos atributos, ok, y acá me creó el constructor. ¿Y cómo es la estructura de un constructor? Bueno, se tiene que llamar igual que la clase y recibe como argumentos los que yo quiera. ¿Estamos? Y por defecto debe ser público. El que haya elegido el patrón singleton, que creo que alguno lo eligió, ya va a ver que va a estar forzado en su momento, digo como tema del video, ¿no? Va a estar obligado a tener un constructor privado. Y esto mismo que está acá lo voy a borrar y lo vamos a hacer a mano. Entonces dijimos, un constructor es un método público que se tiene que llamar como la clase, que recibe los parámetros que yo quiera. ¿Estamos? Porque yo en el constructor no necesariamente yo tengo que inicializar nombre y apellido. De hecho, yo puedo tener, no sé, 25 atributos más. Edad, fecha de nacimiento, DNI, grupo sanguíneo, no sé, lo que se me ocurra, ¿me explicó? Y no necesariamente todos ellos deben estar en el constructor. Bueno, en este caso, como estamos simplificando, y nombre y apellido sí lo vamos a poner en el constructor. Y eso vamos a ver que me va a traer otro problema en el otro código, pero ya llegamos. Entonces dijimos, string nombre y string apellido. Y acá tengo que poner this.nombre igual a nombre, this
punto apellido igual a apellido. Acabo de escribir a mano lo que me generó el constructor recién. ¿Bien? Entonces ahora sí, cuando vuelva al main, voy a tener un problema. Vuelvo al main y ahí solito se pintó de rojo. El problema es que si yo escribo un constructor distinto del que viene por defecto, le hace sin parámetros, no puedo entonces invocar un constructor con parámetros porque no se va a tomar el constructor que se hereda de la clase object. Si yo quiero poder invocar al constructor de la clase persona sin parámetros y ya escribí un constructor con parámetros, pues estoy obligado a dos opciones. Opción 1, pues vengo acá y escribo un constructor vacío. Entonces ahí sí, ese va a llamar al constructor de la clase padre o de la clase base, que no va a hacer nada, o sea, no va a hacer nada ni con nombre ni con apellido, y esto me elimina el error que tengo acá. Bien, esa era una opción. Y fíjese, subrayese acá el método super. Bien. Ya que estamos, para ver, y que ya que hemos visto super, vamos a ver this. Yo puedo agarrar, puedo tener un constructor solo con nombre. Sí, Máximo. ¿Me podría mostrar un segundo nada más cómo tiene el package de la parte de arriba de la clase de persona.java? O sea, del script. Bien, perfecto. Gracias. ¿Por qué? Vamos a poner un constructor public persona string, string nombre. This.nombre igual a nombre. Fíjense que puedo tener n constructores. Puedo tener todos los que yo quiera. Y ya que estamos, eh, acá abajo, en este de acá abajo, lo puedo reescribir de manera que este llame a este que está acá. Y en la medida que se cumple la condición que el llamado a otro constructor, si este existiera obviamente, sea la primera línea que se ejecuta, no hay problema. Entonces yo podría acá ejecutar this nombre. Entonces, si yo hago new persona, se ejecuta este que termina invocando el de la clase base, al de object. Por lo tanto, nombre queda en nulo y apellido queda en nulo. Si llamo a este constructor, se inicializa nombre, pero no se inicializa apellido. Y si llamo a este constructor, inicializo los dos. El primero, mediante un llamado de un constructor al otro constructor. Y el segundo atributo, mediante inicialización directa, es decir, apellido igual a apellido. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces vuelvo a mi clase main. Yo decía que tenía dos opciones, o creo el constructor vacío, o la otra es la que voy a implementar ahora. Si yo no hubiese escrito el constructor vacío, era asignar los datos. Entonces acá le vamos a poner new persona, Johnny lo juro. Bien, tengo nombre y tengo apellido, ejecuto. Y estamos en el mismo problema de recién. Yo sé que ahí hay datos, pero no los estoy pudiendo ver, porque el println imprime una string y le estoy pasando un objeto de otra clase. Entonces, como necesita el string, hay otra convención y hay otro método que, así como los constructores, el constructor base se hereda siempre de una clase base que se llama object, hay otro método que se llama toString. Y el método toString también pertenece a la clase object, y en la clase object lo que hace, por lo que veo, es imprimir
el nombre completo de la clase con los paquetes a los cuales pertenece y la dirección de memoria. Yo podría cambiar ese comportamiento. Y para eso, ¿qué tendría que hacer? Generar un método toString, ya sea con el generador o a mano, que imprima de Bien, la forma que yo quiera los atributos privados. pero, pero hago esta pregunta, ¿qué característica va a tener ese método toString? Va a ser público. No sé si se refiere a Pues eso. tiene que ser Va a ser- público, pero si ya está definido en la clase base, ¿qué está haciendo? ya está reescrito. Se escribe override. Muy bien. Y acá viene el otro tema que tenemos que ver, public string to string. Obviamente esto lo pueden hacer con el generador. Y acá, ¿qué puedo poner? Puedo escribir eh, y vamos así, nombre más espacio más apellido, por ejemplo. Y para hacerlo de manera correcta, vamos a decir lo que decían recién, vamos a agregar un override. ¿Qué es override? ¿Qué no le está gustando acá? Profe, ahí no es return en vez de system out. Sí, tiene razón, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Perdón, chicos, se me mezclan las cosas. Eh, decía, escribo el override. ¿Y qué es override? ¿Y qué otra palabra parecida hay override? ¿Y con qué conceptos del paradigma de objetos se vinculan? Con Que herencia, seas. Claro. polimorfismo. Con polimorfismo. ¿Y qué tipos de polimorfismo conocen? Estático y dinámico. O lo estoy, les partí la cabeza con esto. Denme un ejemplo de polimorfismo estático. De hecho, lo tienen acá en pantalla. ¿Cómo se llama este método? Constructor, ¿Pero cómo se llama? El nombre del método. persona, Persona. ¿Y este? persona, ¿Y este? igual. Bien. Tengo tres métodos con el mismo nombre. ¿Cómo se llama Claro, o sea, ese esos son objeto? overloads. Y los otros, Bien. Esos son sobrecarga. Muy bien. Eso es claro, y los overloading. otros son overrides, pues lo estás redefiniendo totalmente, Que no sé reemplazando cómo la se definición trae. original. Correcto. No sé cómo es la forma correcta de traducir, porque, a ver, overload es sobrecarga, y cuando aprendíamos a programar en castellano, decíamos sobrecarga de métodos y listo. Usualmente se usaba el sobrecarga también para el polimorfismo dinámico, pero después del inglés se aprende, digamos, que se usa en vez del overloading, el overriding. Ese overriding no sé cuál es la manera correcta de traducirlo al castellano. Una podría ser reescritura, ¿estamos? O redefinición. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ambas? Que fíjense que estos dos métodos, este que está acá, está sobrecargando a este que está en la misma clase. Los dos pertenecen a la clase persona, por eso se llama overloading o sobrecarga de métodos. Y esto es polimorfismo estático. ¿Qué significa que es estático? Que ya el compilador, estamos, cuando ya que en el main estoy llamando a este método y le estoy pasando dos parámetros, el compilador va a ir solito
a compilar contra esta versión del método, que es la que tiene dos parámetros. El problema se resuelve en tiempo de compilación, ¿bien? Por eso se dice que es estático. Tanto overloading como overriding son formas de polimorfismo. Está claro que persona más persona más persona son tres versiones de persona, ahí está el polimorfismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Pero, y este polimorfismo, repito, es estático, pero hay otro tipo de polimorfismo que lo vemos acá en toString. Porque este toString está modificando el comportamiento de otro toString que es donde estaba. En la clase base. El compilador no necesariamente sabe, estamos, en tiempo de compilación, cuál es el método toString que se tiene que llamar. Bien. ¿Por qué? A ver, está claro que acá yo tengo, fíjense. Primero, vamos a ejecutar esto. Vamos a ejecutar esto. Está claro que dice Johnny los 1, ¿no es cierto? ¿Funcionó? Bueno, ¿qué pasa si yo hago esto? ¿Funciona, no es cierto? ¿Puedo? Yo tengo un objeto genérico del tipo objeto, o de la clase object, que lo estoy asociando a, o lo estoy asignando a un objeto de la clase persona. ¿Qué pasa si yo acá pongo ¿qué va a pasar? Que miren, lo ejecutemos. Por eso les decía que en tiempo de compilación, porque antes de que yo le escribiera este object O y este print O, claro, no quedaba evidente cuando yo les decía que en tiempo de compilación no se sabe cuál método toString estoy llamando. Porque ustedes lo único que veían en un objeto de la clase persona, y dicen, ¿cómo no me doy cuenta? Obviamente el compilador tiene que saber, y no sabe, porque yo puedo hacer después cosas como un objeto de una clase genérica, apuntarlo a un objeto de una clase específica persona, llamar al método toString de un objeto de la clase O, pero como O está apuntando a un objeto de la clase persona, el método toString que se va a terminar ejecutando en tiempo ya no de compilación, sino en runtime, sino de ejecución, es el de la clase final persona. ¿Se entiende? Por eso yo decía que en tiempo de compilación, todo lo que sea overriding, no se sabe cuál es el método que va a terminar siendo llamado. Se va a resolver en tiempo de ejecución. ¿Dudas hasta acá? Bien. Y de hecho, así como puse esto, yo podría haber puesto O igual a new persona. eh, no, así. Primero. Y ejecuto. Fíjese que no lo asigné a P, sino que estoy creando un objeto de la clase persona y lo estoy asignando a una clase genérica que es object. Y si ejecuto, bueno, lo mismo. ¿Estamos? ¿Puedo volver a persona un segundo? Que venga acá, decimos, Sí. ¿querés ver el código? Bien.
Sí, un segundito. No sé si ahí está bien o querés que suba o que baje. Sí, ahí está bien. El tema es que yo lo ejecuto y me parece 4 veces el nombre. Dame medio segundo. Bueno, Ya estoy de vuelta. Me decís que te ejecuta 4 veces, 4 veces te imprime, 4 veces, ¿qué claro, cosa? 4 veces me imprime. O sea, pues yo tengo lo mismo en el main. Y tengo también el public persona, ese que tiene usted ahí arriba. Lo tengo igual. Bueno, en realidad no tengo el dis nombre entre paréntesis, no tengo dis.nombre igual a nombre. Eh, y tengo también el override. Compartí pantalla. Espera, dame un segundo que te tengo que habilitar para que compartas. Está matando, chavo. Listo, ahí tienen permiso para compartir. Voy. Ahí se ve. Sí, ¿estás en la clase persona ahí? Acá está la clase persona y esto es lo que tengo en el main. Pero cuando lo ejecuto me lo imprime 4 veces. Bueno, pero el código, ponete abajo o Perdón, comenta el código desde el escáner para abajo, porque no sé qué está pasando ahí abajo. ¿con qué se comenta? Ahí está. ¿Quiere que lo muestre persona? No, dame un segundito. Comenta la línea 17. Ejecuta. Dos. Dice print P. Sí. P. Andate al método toString de P. Eh, ¿Acá o al...? Ah, De acá persona. persona, el toString. Ahí Ah, tenés el pues system out, sácalo. este le saco. Listo. Y ahí está. Gracias. Bueno, ahora sí devuélveme la pantalla. Denme un segundito.
¿Qué quieren que les pregunte en el poll? ¿Elijo yo o eligen ustedes? Elija usted, profe. Listo, un minuto. Cinco segundos. Vamos, chicos. Están faltando 6, 5. Me están faltando 3, 2. Vamos, que esto cuenta como asistencia, ¿eh?
No sé si la clase pasada alguien me preguntó y ya me dijeron desde la cátedra que sí, que uno de los motivos por el cual están pidiendo los polls, esto es para verificar con la asistencia. Profe, dice unos chicos en el chat que no le aparece la encuesta. Bueno, no importa, la cierro, terminó. Eh, por favor, a quien levante la mano a quien no le apareció la encuesta. Nadie levanta la mano. Profe, no sé A si mí, puedo profe. poner la asistencia, ¿eh? Bien, listo. Tiene que ser una sola persona porque contestaron 140 de 141. Bien. O sea que hay una sola persona que entiendo que es Guadalupe Méndez que no le aparecía en la encuesta. No, profe, la levanté sin querer. Quise abrir el chat, no levanté la mano. Bien, Yo sí la entonces, respondo. entonces ¿quién es la persona que no le aparecía la encuesta? A mí yo Era no yo, la pude profe. responder tampoco. No me pareció. Yo puse por el chat que no podía, pero ahí me aparece. A ver, para que no me mareen, chicos. Levanten la mano el que no le apareció la encuesta. Lanfranco Pucheta. ¿Estamos? Listo. Perfecto. Bien, vamos entonces ahora con, ¿qué sería? La asistencia. Profe, no estamos viendo su pantalla por las dudas. No, sí, ya sé, ya ahora les voy a compartir. Hoy es martes 27. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, profe. Sí, profe. Yes. Sí, profe. Que toque, que toque. Ah, acá está. Ya me había asustado. Hoy es dije, martes 27. Ahí está el código. ¿Listo? ¿Puedo sacarlo? Alguien que lo pegue en el chat. Ya está en el chat, profe. Ahí lo pusieron. Bueno, listo. Salgo de acá. Bien. Son las -20. Bien, doy por terminada la clase. Había algo que nunca pacté con ustedes y era el tiempo de... ¿Qué tiempo suelen tener de recreo cuando tienen un módulo así de 2 horas? 10 minutos, 15. 15 minutos. Bueno, nunca hemos tenido, de acá en más, todos tienen el derecho a pedir un recreo al medio o lo que vamos a hacer es terminar 15 minutos antes. En el caso de hoy que no tomamos recreo, estamos terminando un rato antes.
Ya tomamos la asistencia. Yo igualmente me quedo un rato más. En caso de que alguien necesite lo que necesite. Y listo. Los libero. Mañana continuamos entonces con el tema este de objetos. Y repito, el objetivo de esta semana va a ser construir una clase menú implementando las propiedades del paradigma de objetos. Y mañana vamos a ver, así como ahora estamos viendo clases, vamos a ver interfaces. Y con eso, y vamos a terminar con el tema de excepciones y vectores, y con eso terminamos la semana. Listo, quedan liberados. Chao, Gracias, profe. profe. Nos Chao. vemos. Gracias.